¿Cómo están mis queridos hermanos? Muy feliz sábado para cada uno de ustedes. Es un gusto, me encanta, es un placer para mí poder compartir este rato con ustedes que están ahí desde el chat. Si bien grabamos el programa para que después no tengamos ningún problema en vivo y que nos aseguramos de que pueda salir, pero en el chat sí estamos en vivo, sí voy a estar ahí con ustedes conversando y saludándolos y comentando también sobre esta lección de escuela sabática, así que agradezco muchísimo a Dios que me permite poder estar acá y también le agradezco a ustedes por ser parte de este programa. Estamos estudiando la escuela sabática, la misma escuela sabática que estudiaban los pioneros adventistas, ¿sí? Esta lección titulada Estudios temáticos es como una especie de estudios bíblicos generales con temas que están buenísimos, pero muy buenos. Y esta semana la lección se titula Creación y Redención. Las dos acciones de Dios eh, en cuanto a para con el hombre, ¿no es cierto? Primero la creación y después la redención. Se podría decir la recompra de esa raza humana que eligió separarse de Dios, que cayó en el pecado, y esa palabrita redención es como volver a comprar, ¿no es cierto? Así que seguramente vamos a disfrutar mucho todo lo que la palabra de Dios tiene para decirnos. Y bueno, como ya conocen a mi equipo, al equipo que hoy va a estar a cargo del repaso, igualmente los quiero saludar. Tenemos bueno, a Daniel Benjar que va a tener la primera parte de las preguntas, a Carlos Hernández que va a estar con la segunda parte y a Jonathan Falcón que nos va a traer las perlas escogidas, ¿sí? Las palabras de Elena de White con respecto al tema también de la lección. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a orar. Los invito a que me acompañen a buscar a Dios en oración para agradecer y también para pedir su sabiduría y poder comenzar con este programa de una forma bendecida y aprobada por Dios. Eterno y amoroso Padre que estás en el cielo, te damos muchas, pero muchas gracias por todas las bendiciones que nos das, porque no somos merecedores de nada, pero sin embargo tú, siendo el Rey del universo, y nosotros siendo tan chiquitos, tú estás al pendiente de todo lo que nos pasa, estás al pendiente de bendecirnos, de ayudarnos en lo que te pidamos. Así que te lo agradecemos mucho y en este momento especial te rogamos tu compañía, tu dirección, que nos puedas dar discernimiento, sabiduría para abrir tu palabra, que nos guíes siempre a las conclusiones correctas, que nos guíes a toda verdad para que podamos ser luz en este mundo. Que tu presencia pueda estar en cada uno de los hogares que estamos aquí representando. Te ruego una bendición muy grande por cada uno de mis hermanos y también rogamos el perdón por cada uno de nuestros pecados. En especial, Padre, dejamos en tus manos a todas las personas que están pasando algún tipo de necesidad, de trabajo, de alimento, y también por los enfermos, que son muchos. Te rogamos, Padre, que tú obres de acuerdo a tu voluntad. Si así lo deseas, Padre, que puedas obrar con mano sanadora en cada uno de ellos y que nos ayudes a ver el propósito de cada una de las cosas que pasan para poder acercarnos más a ti. Te pedimos todo esto, Padre, nuevamente te repito, sin merecer nada, Padre, solamente demostrando que queremos aprender a depender de ti y a vivir por fe. En el nombre de Jesús, amén. Ahora sí, oficialmente damos por iniciado este programa, este repaso de escuela sabática, y los voy a invitar a poder escuchar a nuestro hermano Daniel, que va a desarrollar la primera parte de las preguntas de este folleto que ustedes pueden descargar, ¿no es cierto?, de la página de Tiempo de Reunión. Pueden googlearlo, Tiempo de Reunión, les va a salir enseguida, y allí
Hay banners muy grandes que indican cómo hacer la descarga para que puedan tener su lección tanto en PDF como en todas sus formas, como para también imprimir. Así que bueno, adelante hermano Daniel y muchas gracias por acompañarnos en este sábado bendito. Hola, es una alegría poder estar nuevamente con ustedes repasando la lección número 6, que se titula Creación y Redención, y a mí me toca en el día de hoy repasar con ustedes las primeras 6 preguntas. Así que vamos con la primera, que dice: ¿cuál es el primer hecho que nos revela la Biblia? Y tenemos el versículo que se nos da de Génesis capítulo 1, versículo 1, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuál es el primer hecho que nos revela la Biblia entonces? De que Dios creó los cielos y la tierra. Y nosotros en las Escrituras, si buscamos la palabra principio, existen distintas referencias a la palabra principio, y uno podría preguntarse: ¿a qué principio está haciendo referencia? Para ello, vamos a leer Éxodo 20:11, donde hay una referencia directa a este versículo. Dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Así sabemos por este versículo que este primer hecho que se nos revela, este primer principio que se nos dice, es el principio de la creación de la tierra, es el primer día de la creación, es el día 1 de la creación. Dios hace los cielos y la tierra. Pasamos a la segunda pregunta, que nos dice: ¿qué tan definitivamente se nos informa sobre el orden seguido y el tiempo ocupado en la creación de la tierra? Y nos da para referencia los versículos 3 al 28 del capítulo 1 de Génesis, que no vamos a leer por una cuestión de tiempo. Sin embargo, quizás destacamos el versículo 5, que dice: y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Aquí en este versículo nosotros encontramos dos definiciones de día, la misma palabra. La primera definición que encontramos es el momento de la luz, ¿no? Como en oposición o contrario al momento de las tinieblas, que llamó noche. También tenemos que la segunda definición que encontramos es que la tarde y la mañana, o lo que serían las tinieblas o la noche, y el día, el momento de luz, también es llamado día. Entonces vemos que un día es una sucesión de tinieblas y luz, o de noche y día. Así vemos como un día es el periodo de luz, por ejemplo, 12 horas de luz, y también se lo utiliza para el periodo de tinieblas y luz, que sería un periodo de 24 horas. Y con este principio nomás, ya vemos que en las tinieblas del primer día, cuando aún no había dicho la noche, sea la luz, pero en esas primeras tinieblas, es ahí cuando Dios crea los cielos y la tierra. Luego, cuando crea la luz, dice sea la luz, y allí comienza la etapa de luz, la segunda parte del día, o la parte del día llamado día del primer día. Espero que no sea muy confuso lo que estoy queriendo decir. En ese sentido, la secuencia que nos establece el capítulo 1 de Génesis es bien clara. La creación llevó 7 días. Fueron 7 tardes y mañanas. Fueron 6 días de creación y 1 de reposo. 7 periodos de tinieblas y luz, o 7 días de 24 horas. Eso lo encontramos claramente explicado ahí en el libro de Génesis capítulo 1. Y quizás lo otro que quisiera destacar respecto de este punto es que la luz viene por la palabra de Dios. Dios dijo sea la luz, y fue la luz. No hubo necesaria ninguna otra actividad para que la luz venga a la existencia. Con la sola presencia de la palabra de Dios, pronunciando, diciendo esas palabras, la luz vino a existir. Como dice Salmos capítulo 23 en el versículo 9, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Así descubrimos este tema que es tan importante para la redención del hombre, de que la palabra de Dios es creadora, que la palabra de Dios cumple aquello para lo cual fue mandada. La pregunta número 3 nos dice: ¿qué se instituyó al final de los 6 días de la obra creadora? Y
nos referencia a los primeros versículos del capítulo 2 de Génesis que vamos a leer a continuación. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Qué es lo que notamos en estos versículos? Dios instituyó al final de los 6 días el día de reposo y así se completa el ciclo de la creación en 7 días. ¿Cómo lo instituyó Dios? Dios lo instituyó al bendecirlo y santificarlo. Noten esos dos aspectos. Dios lo instituye al bendecirlo y al santificarlo. ¿Cómo lo bendice? Con su palabra, con su aliento. ¿Cómo lo santifica? Y acá nosotros nos podemos retomar a la historia o volver a la historia de la zarza ardiente. Moisés vio la zarza ardiente, se acercó porque no se consumía y Jehová que estaba en la zarza le dice: quita tu calzado de tus pies porque la tierra donde estás santa es. ¿Había acaso alguna propiedad inherente en el suelo que la constituía santa? ¿Había acaso alguna partícula especial que hacía que ese suelo en particular sea santo? No, lo que hacía santo ese lugar era la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo Dios santifica el sábado? Lo santifica con su presencia. Ahora, recordemos que el hombre ya había sido creado. El hombre fue creado en el día 6, en el día séptimo fue el día de reposo, el hombre ya había sido creado. En Marcos capítulo 2, versículo 27, Jesús nos dice que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Y nos preguntamos, ¿el hombre había trabajado 6 días? No, el hombre no había trabajado 6 días. El hombre es creado e inmediatamente ingresa en el reposo del Señor. Y ese sábado fue hecho por causa del hombre, es para el hombre, por el hombre. El sábado en ese sentido es para la bendición y para la santificación del hombre. En Éxodo capítulo 31, versículo 13 nos dice: Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Sabemos que Dios nos santifica si guardamos y atesoramos el sábado en nuestro corazón. Mientras que el reposo físico es necesario para guardar el sábado, no se constituye el reposo físico en sí mismo y únicamente el guardar el sábado. El reposo físico solamente no consiste en guardar el sábado. ¿Qué consiste guardar el sábado o en qué consiste guardar el sábado? Es tenerlo en nuestro corazón, es atesorarlo, es apreciarlo, es valorarlo. ¿Para qué? Para ser bendecido con las palabras de Dios, para recibir las palabras de Dios. ¿Para qué? Para ser santificado con la presencia de Cristo, para tener el Espíritu de Cristo en nuestro corazón. Por eso Jesús dice en Mateo capítulo 21, versículo 28, Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cristo es el único que nos puede dar reposo. Sin Cristo no hay reposo, con lo que no hay sábado. Cristo es el único que nos puede dar reposo y es su reposo el que Él nos da. Así en el séptimo día, en el día sábado, somos bendecidos si recibimos la palabra de Dios. En el séptimo día, en el día sábado, somos santificados si recibimos el Espíritu de Cristo, que nos hace descansar. Allí es cuando guardamos el sábado. Por eso el sábado viene a ser una señal o un sello, porque en él recibimos una mayor medida del Espíritu de Cristo. La pregunta número 4 nos dice: ¿sobre qué base de hechos se hizo el sábado para descansar? Y se cita a Éxodo 20, versículo 11, que lo leímos al principio. Y la razón está en que, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Entonces, ¿sobre qué base de hechos se hizo el sábado para descansar? Está basado en la creación, en el hecho de que Dios hizo a los cielos y la tierra. Está basado en el hecho de que Dios es nuestro creador. Y noten ustedes que se nos hace recordar y se nos tiene presente el sábado para que tengamos presente que Dios es el que nos santifica. Es Dios el que nos bendice. ¿Y cómo ocurre eso? Con su palabra y con su presencia. Así como con la creación es la obra de la creación, así también es la obra de la redención, con su palabra y con su presencia. La pregunta número 5 nos dice: ¿cuál es el registro de la creación del hombre? Y lo leemos en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Dice así: Entonces dijo Dios:
Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Qué es lo primero que notamos? Dijo Dios, dijo, está conjugado en la tercera persona del singular, es decir, es un individuo el sujeto el que habla. ¿Quién es el que habla o el que dice? Es Dios, ¿no? Y le dice a alguien. ¿Qué es lo que le dice? Hagamos. Está invitando a la acción, está invitando a coparticipar a alguien en la obra de la creación del hombre. Es como si yo le dijera, por ejemplo, a Roberto, ¿no? Preparemos un tema. Lo invito a Roberto a que preparemos un tema, y el hecho de que yo diga preparemos y le diga a Roberto no me hace a mí una multitud de individuos, sino que simplemente estoy invitando a la acción. Entonces, dijo Dios, hagamos. ¿Con quién estaba hablando Dios? Eso lo encontramos, o la respuesta a esta pregunta la encontramos en otros versículos de la Biblia. En Proverbios 34 dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? ¿Sí sabes? Esto no todos lo saben, pero es el Padre y el Hijo quienes estaban en la creación. Eran ellos los que crearon a la tierra y que crearon al hombre. En Colosenses 1:16, hablando de Cristo, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. En Hebreos 1:2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, Dios el Padre hizo el universo por medio del Hijo. Por eso vemos en Génesis 1 al Padre, a Dios, diciéndole al Hijo, hagamos. Lo otro que notamos de este versículo es de que el hombre, la raza humana sería creada a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Cuando Dios dice nuestra, está incluyendo ¿a quién? Al receptor de su mensaje, al Hijo. Es decir, el hombre sería creado a la imagen del Padre y del Hijo. Y el hombre fue hecho, ¿no? Fue hecho a la imagen de Dios, los creó. Varón y hembra los creó. Y quizás un punto más que sería interesante destacar en este pasaje es el siguiente. La naturaleza de Dios y de con quién hablaba Dios y del Hijo es exactamente la misma. ¿Por qué? Porque si hubiese sido diferente, existiría una distancia abismal en la naturaleza entre el hombre y la mujer. Sin embargo, son de la misma naturaleza. Así descubrimos que el Hijo es la imagen misma de su sustancia. Es de la misma naturaleza exactamente como la del Padre. Y vemos que así Dios creó al hombre, varón y hembra los creó a imagen del Padre y del Hijo, los creó a imagen de Dios. Leemos la pregunta número 6, que nos dice cómo se perdió esta semejanza con Dios. Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Leemos otro versículo para sumarle, dice Romanos 5, 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte o el pecado entró por un hombre, entró por Adán. Y por causa de ese pecado entró la muerte. Y como entró por ese hombre, por Adán, el pecado y la muerte, consiguientemente pasó a todos los hombres. Ahora, lo que nos decía el versículo citado de Romanos es de que el hombre fue destituido de la gloria de Dios, fue desprovisto, se quedó sin la gloria de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué es la gloria de Dios? Es quizás lo primero que tendríamos que tratar de responder. Para ello recordemos la historia de Moisés, estando en el monte Sinaí cuando le pide a Dios, muéstrame tu gloria. Y esto lo encontramos en el capítulo 33 de Éxodo, que no vamos a leer hoy. Dios le responde, pasaré todo mi bien, proclamaré mi nombre, tendré misericordia del que tendré misericordia. La gloria de Dios es toda su bondad, toda su benignidad, todo su bien. La proclamación del nombre la encontramos en el capítulo 34 y es básicamente todas sus características de clemencia, de misericordia, de perdón, pero sin embargo de que no tendrá por inocente el culpable, es decir, el hombre cosechará aquello que sembró. Y finalmente tendré misericordia y clemencia del que tendré. La Biblia nos cuenta que la misericordia de Dios es para siempre, pero hay gente que no quiere ni a Dios ni a su misericordia, con lo cual allí vemos la libertad
de conciencia la libertad que Dios le da al hombre de rechazarle si así lo quiere. Dios tiene misericordia para todos, sin embargo no todos la recibirán. ¿Por qué? Porque lo rechazan. Por eso dice, tendré misericordia y clemencia del que tendré. Así vemos que la gloria de Dios es su carácter, y el hombre había sido creado perfecto, a la imagen y semejanza de su Creador. Sin embargo, con el pecado el hombre queda destituido. El hombre pierde ese carácter que había recibido de su Padre Celestial y se transforma en pecador. El carácter de nuestro Padre Celestial es el amor autosacrificado por los demás, el amor puro, el amor ágape. ¿Lo cambia por qué? Lo cambia por el eros, por el amor propio, por intentar tomar algo, arrebatar algo que le es prohibido como es el fruto, para alcanzar y llegar a ser como Dios. Es intentar obtener algo para ser alguien, es intentar o tomar cosas del medio ambiente para lograr alcanzar un estado superior de existencia independiente de Dios. Es buscar una vida independiente y fuera de las bendiciones de Dios. Así es como el hombre perdió el carácter que Dios le había dado. Así el hombre quedó destituido de la gloria de Dios. Muchas gracias, Daniel. Me encantó el tema que nos presenta esta primera sección de preguntas. Y acá, si me ven mirar para abajo, es porque me anoté varias cosas para no olvidarme, porque la verdad es que da material para hablar muchísimo. Y te voy a tomar la palabra, hermano. Vamos a preparar un tema juntos. Acepto la propuesta. Lo primero que anoté es el tema de la creación en 6 días literales, ¿no? Cuando hoy el mundo, ya desde pequeños en la escuela, nos enseña esto amparado por todo el cristianismo, que la creación no fue en 6 días, como lo dice la palabra de Dios, sino que fueron grandes periodos donde la evolución también jugó su carta, tuvo su trabajo, donde Dios supuestamente, de forma obvia ellos dicen, manipuló la evolución y que un gran periodo en realidad significa un día. Y acá la Biblia es clara, ¿no? Cuando dice que fue la tarde y la mañana del primer día y fue la tarde y la mañana del segundo día, y en el séptimo día descansó de lo que había hecho. No nos tiene que quedar ningún lugar a duda, porque esta falsa doctrina que habla de que no son días literales sino grandes periodos, lo que hace es echar por tierra el descanso del día sábado literal, una vez por semana. A eso nos lleva todo lo que es esta teoría, ¿no es cierto?, de grandes periodos evolutivos. Eh, se cuestiona la literalidad de la Biblia, ¿no es cierto? Todo se lo relativiza y es un problema muy, muy grande. Lo segundo que anoté es hagamos al hombre. Bien explicaba Daniel, ¿no es cierto? Dijo Dios, hagamos al hombre. Una persona es la que habla y le habla a otra persona, por lo menos a una, o pueden ser más, pero la Biblia misma nos dice a quién le habla. Dice que Dios, por medio del Hijo, hizo todas las cosas. Y también la sierva de Dios dice que Dios tuvo un colaborador en la obra de la creación. Entonces el Padre dice al Hijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Ahora, ¿qué significa que el hombre sea hecho a imagen de Dios? Porque debemos recordar que acá no estamos hablando solamente del hombre varón, porque dijo, creó Jehová Dios al hombre, varón y hembra los creó. Entonces acá la palabra hombre está siendo utilizada para referirse al género humano. Y este género humano está compuesto del hombre y de la mujer. Y acá tendríamos para hablar muchísimo rato.
por todo el tema, ¿no es cierto?, de la ideología de género, ¿no es cierto?, donde ahora el hombre puede estar con el hombre, la mujer puede estar con la mujer, da lo mismo, cada uno se autopercibe como más le guste. Si te querés percibir como un dinosaurio, lo podés hacer, dentro de pronto ya te van a dar también un carnet de identidad que diga que sos un dinosaurio. Si sos un tipo de 45 años y te autopercibís como una nena de 10 y querés tener amiguitas de 10 años, también podés hacerlo. Te van a dar tu carnet de identidad como que sos una niña de 10 años. Es la locura del mundo en el que vivimos, ¿no es cierto?, que quiere borrar de la humanidad la imagen de Dios. Satanás quiere borrar de la humanidad la imagen de Dios. Pero queda un pueblo en este mundo que todavía trata de sostener, ¿no es cierto?, esta enseñanza. Trata de sostener la imagen de Dios en el ser humano. Otro aspecto del hombre hecho a imagen de Dios, también lo mencionaba el hermano Daniel, tiene que ver con el carácter que se transmitió de Dios hacia el ser humano y que lo perdió cuando decidió pecar, ¿no es cierto? Y ahí es donde quedamos separados, destituidos de la gloria de Dios. Pero también un punto interesante para agregar es que, así como estudiamos en las lecciones pasadas, que Cristo, si en verdad fue hijo de Dios, tuvo un comienzo, no por ser creado, sino por ser engendrado. Si nosotros revisamos la cronología de la creación de Adán y Eva, nos vamos a dar cuenta que primero fue creado Adán, en un principio estaba solamente Adán, y después de Adán, de un pedazo de Adán, le fue dado a Eva el tener vida en sí misma. Dios tomó una costilla de Adán, una parte de Adán, y a esa parte de Adán le dio vida en sí mismo. Así como Juan 5:25 o 5:26, si no me equivoco, me corrigen ahí en el chat, nos dice que así como el Padre tenía vida en sí mismo, le dio a su Hijo tener vida en sí mismo. Entonces, la historia de Adán y Eva revela también la historia del Padre y del Hijo, salvo en el hecho de que, bueno, Adán tuvo un comienzo creado y Dios no lo tuvo, salvo en este hecho. En el resto sí, ¿no es cierto? Primero estuvo el Padre solo y después de una parte del Padre es engendrado el Hijo y le es dado tener vida en sí mismo. Y fíjense que siempre hay dos, están el Padre y el Hijo. No hay un tercer ser por el cual fuese creado el hombre a imagen de un Dios trino o un Dios tripartito, ¿no es cierto? El matrimonio lo deja claro. Cuando Dios instituye el matrimonio, le dice, se unirá el varón a la mujer y serán una sola carne. Así como el Padre y el Hijo son uno, el varón y la mujer en matrimonio son uno. Y si hay un tercero dentro de ese matrimonio, eso se llama adulterio. Y es por eso que también una de las doctrinas más nocivas del cristianismo nos quiere hablar, ¿no es cierto?, de un Dios en tres personas, en vez de lo que dice la Biblia, de un único Dios verdadero que tiene un Hijo engendrado. Y la verdad es que cuando yo entendí esta analogía, ¿no es cierto?, del hombre creado a imagen de Dios, me quedó muy claro el tema de la divinidad y también el tema del matrimonio, que muchas veces no lo tenemos claro. El hombre fue creado, varón y hembra, para que puedan vivir y tener por experiencia esa comunión especial que tienen el Padre y el Hijo. Solamente a pocas personas se les es pedida quizás que no vivan una vida dentro del matrimonio o que elijan una vida sin casarse, y es porque tengan alguna tarea muy especial que Dios les haya encomendado, donde sería totalmente perjudicial tener una pareja, ¿no es cierto? Pero después, créanme que es muy recomendable poder vivir esa experiencia, porque es entender la relación del Padre y del Hijo, ¿no es cierto? Esa unidad, esa mancomunión, también el orden
en cuanto a cómo el Hijo se sujeta al Padre, cómo el Padre es la cabeza del Hijo y sin embargo el Hijo después obtiene todo del Padre, porque el Padre dice, adórenle, como a mí me adoran, le adoran a Él. Como es mi autoridad, también va a ser la de Él, como si fuese la mía. Le da todo por herencia, el universo por herencia, el nombre por herencia, la vida eterna por herencia, la vida original del Padre le da por herencia, le da el hecho de poder ser juez, de poder ser abogado, de poder ser rey, de poder ser salvador, le da todo, así como el marido cuando ama a su esposa, en una relación donde Dios convive con ellos, el hombre le da también todo a su mujer y la mujer después también recíprocamente se comporta sujetándose al marido, ¿no es cierto? Asimismo, como es la relación del padre y el hijo, es la relación dentro del matrimonio. Y por último, había anotado el tema del sábado, ¿no es cierto? Este día especial que Dios puso como una conmemoración de la creación, en Éxodo 28, dice, acuérdate del día sábado, del séptimo día para santificarlo, y te da un motivo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el séptimo descansó. Es un monumento, una conmemoración a la obra de la creación de este mundo. Es una señal, ¿sí? Porque indica quién es el creador, quiénes son sus súbditos y cuál es el territorio, ¿no es cierto?, el cual gobierna este rey y quiénes son estos súbditos que alaban y adoran a Dios. Por eso es una señal, es un sello, ¿no es cierto? Y me pareció muy interesante lo que comentaba Daniel con respecto a que el sábado no es solamente para un reposo físico, sino que es para poder recibir a Cristo, es para poder recibir el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, que Cristo pueda morar en cada uno de nosotros. Se podría decir que el sábado es un adelanto de lo que va a ser vivir en el cielo todos los días durante la eternidad. Si nosotros no podemos pasar un día en comunión completa con Cristo, dándole nuestra mente, nuestro corazón y nuestro cuerpo a Cristo en todo ese día, difícilmente estemos preparados para pasar una eternidad así, porque significa que nuestros quehaceres, nuestras tareas, nuestros negocios y nuestra diversión es más importante o es una prioridad mayor que el hecho de darle absolutamente todo a Cristo mismo, ¿no es cierto? Y estoy ahora muy entusiasmado por escuchar la segunda parte del repaso de las preguntas que va a estar a cargo de hermano Carlos. Así que bueno, adelante Carlos, bienvenido, muchas gracias por estar, feliz sábado para vos y para tu familia. Y te vamos a escuchar con mucha atención para rescatar también ahí algunos puntos y luego comentarlos. Bendiciones, hermanos. Es para mí un gozo poder estar compartiendo nuevamente con cada uno de ustedes el repaso de la lección para esta semana. A mí me toca las preguntas de las 7 a las 12, así que vamos de lleno a ellas para juntos leer los versículos y ver qué podemos extraer qué lecciones podemos extraer de todo esto, ¿no? Así que leo la pregunta número 7. ¿Por qué proceso se restaura la imagen de Dios en el hombre? El versículo que nos da la lección es el Salmo 51, 10, que dice así: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Aquí nos dice que Dios es quien crea en el hombre un corazón limpio. Es Dios quien puede crear en el hombre un corazón limpio. No es el hombre mismo, sino que es Dios quien lo puede hacer. Él renueva un espíritu recto dentro del hombre. La obra de transformar un corazón, de restaurar la imagen de Dios en el hombre, es obra de Dios. Es Dios quien lo hace. Ahora, si nosotros como el salmista se lo pedimos a Dios, Él lo ha de hacer. Él lo hace porque es su deseo hacerlo. ¿Y cómo lo hace? Nos podemos hacer la pregunta, ¿cómo es que Él lo hace? Pues dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Dios es quien crea. ¿Cómo Dios crea? Bueno, cuando nosotros nos vamos
al relato, ¿verdad? La historia de la creación, vemos que Dios creó por medio de la palabra. Dios habló y existió. Sí que es por medio de la palabra que Dios crea. Y es también por medio de la palabra de Dios que el hombre es restaurado, restablecido a la imagen de Dios. No puedo evitar recordar el versículo de Juan 17, el versículo 17 de Juan 17, Juan 17, 17, que dice, Jesús orando al Padre dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por medio de la palabra que es verdad, el hombre es santificado. La palabra de Dios santifica al hombre, la palabra de Dios hace al hombre santo como Dios es santo. La palabra de Dios, por medio de la palabra, Dios hace al hombre una nueva criatura. Por medio de la palabra, Dios crea en el hombre un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro del hombre. La pregunta 8 nos dice, ¿qué cambio se ha producido en los que están en Cristo? ¿Qué es lo que ocurre con los que están en Cristo? ¿Qué cambio ocurre en ellos? Los versículos que se nos dan son 2 Corintios 5, 17 y Gálatas 6, 15. Y dice así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. En este versículo se nos presenta que estando en Cristo es que el hombre es hecho una nueva criatura. Las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. El hombre es una criatura totalmente nueva porque dice que todas las cosas son nuevas. Todo es nuevo, todas las cosas en nosotros, todo en nuestra vida es nuevo. Somos una nueva persona, somos mudados en una nueva persona. También se nos cita Gálatas 6.15, leemos en Gálatas 6.15 lo siguiente. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Así que en Cristo Jesús lo que vale es la nueva criatura. También quisiera compartir algo que nos dice la palabra de Dios en Juan 15.7. ¿Verdad? Son palabras de Jesús para que entendamos esto de qué significa estar en Cristo, para que nos haga sentido y veamos de forma práctica cómo es que nosotros podemos llegar a ser una nueva criatura y cómo Dios puede crear en nosotros un corazón limpio y restaurar la imagen de Dios en cada uno de nosotros. Juan 15.7, Jesús dijo lo siguiente, si estuvierais en mí y mis palabras estuvieren en vosotros, pedid todo lo que quisierais y os será hecho. Y esto concuerda con lo que estábamos leyendo en la pregunta anterior, que vimos que Dios crea en nosotros una nueva persona, una nueva criatura, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de nosotros por medio de la palabra. Y es por medio de esa palabra misma, permaneciendo en nosotros, que nosotros manifestamos, o podríamos decir que nosotros permanecemos en Cristo. Si estuvierais en mí, estar en Cristo hace que sus palabras permanezcan en nosotros, estén en nosotros, y mis palabras estuvieran en vosotros. Pedid todo lo que quisierais y os será hecho. Nosotros estamos en Cristo cuando su palabra permanece en nosotros. Así que cuando nosotros recibimos las palabras de Cristo, las atesoramos, las guardamos, dejamos que Él las escriba en nuestro corazón. De esa forma, nosotros permanecemos en Cristo. Ahora, Salmo 119.11 dice algo muy interesante con respecto a esto que estamos hablando. Salmo 119.11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La única forma que el hombre no peca es guardando la palabra de Cristo. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. No pecamos contra Dios cuando guardamos su palabra en nuestro corazón. Tenemos que atesorar esos dichos, hacer de esa palabra el tesoro más preciado para nuestras vidas, de tal forma que no pequemos contra Dios. Que esa palabra nos santifique y no pequemos contra Dios. Pregunta 9. Dice, ¿qué es lo que se ha puesto como señal de esta nueva experiencia? Y el versículo que se nos da es Ezequiel 20:12, que dice así, y diles también mis sábados que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Interesante que el sábado es dado como señal de la santificación del hombre. El sábado es dado como señal de la santificación del hombre porque en sábado hay una bendición y una santificación especial para el hombre. De hecho,
esa bendición que tiene el sábado y esa santificación es por causa del hombre. Y el reposo, ¿no? Que es la consecuencia de recibir esa bendición y esa santificación durante el sábado, se experimenta ese verdadero reposo que Cristo y solo Cristo puede dar. Pero es interesante que Cristo dijo que el sábado fue dado por causa del hombre, y eso significa que lo que tiene el sábado es para beneficio del hombre, y el sábado tiene bendición, santificación y reposo. Entonces, ¿a dónde queremos ir con esto? Volvemos al concepto de la palabra. Bendición significa decir bien, bendecir. Son palabras que Dios habla en ese día, que cuando el hombre las recibe, esa palabra lo santifica. Ahí llegamos a la santificación, bendición, santificación. Y esto, como es obra de Dios y no del hombre, el hombre experimenta verdadero reposo al saber que es Dios que lo santifica. Y el sábado es señal de la santificación del hombre. La pregunta 10 dice así: ¿en qué declaración se asocian la creación y la redención como manifestaciones diferentes del mismo poder? Bueno, ahí nos presenta Isaías 43:1, que dice de la siguiente forma: y ahora, así dice el Señor creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, yo te puse nombre, mío eres tú. En este versículo se nos presenta a Dios como creador tuyo, formador tuyo, o nuestro, ¿verdad? Como nuestro creador, nuestro formador, pero también como nuestro redentor. El que nos crea, el que nos forma, es también quien nos redime, quien nos rescata, quien hace de nosotros una nueva criatura. Lo interesante es que Salmo 100, versículo 3 nos habla de esto y nos dice algo muy interesante. Dice: reconoced que Jehová, Él es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. El que creó al hombre y el que lo formó es quien mismo lo redime, es quien mismo lo restaura a la imagen de su creador. Y leemos en la pregunta número 11: cuando el hombre haya sido creado de esta manera, ¿cómo se le proporcionará un hogar perfecto para él? Y aquí nos dan varios versículos. El primero es Isaías 67, el primero es Isaías 65, 17. Y dice así: porque he aquí que yo creo nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Así que Dios proporcionará un hogar perfecto, creando cielos nuevos y tierra nueva, y no habrá más memoria de lo primero. Segunda de Pedro 3:13 dice así: bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva según sus promesas, en los cuales mora la justicia. Así que hay unos cielos nuevos y una tierra nueva donde mora la justicia, y el hombre justo ha de morar en esos cielos nuevos y esa tierra nueva donde mora la justicia. Apocalipsis 21:1 dice así: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es. Así que Dios ha de preparar un lugar nuevo, totalmente nuevo, para el hombre nuevo, para la nueva criatura, para el hombre restablecido y restaurado a la imagen de Dios. Pregunta 12 dice: ¿qué es lo que quedará como señal entre Dios y su pueblo redimido? Isaías 66, 22 y 23 dice así: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. Y será que de luna nueva en luna nueva y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo el Señor. Qué interesante que de luna nueva en luna nueva y de sábado en sábado todos los hijos de Dios, toda carne vendrá a adorar delante del Señor. Así que su pueblo redimido se acercará a Él en las lunas nuevas, en los sábados, como lo presenta estos versículos. Bueno, hasta aquí mi parte. Un abrazo a todos y que Dios me los bendiga. Será hasta la próxima. Muchas gracias, hermano Carlos. Y bueno, vemos como el tema estaba perfectamente dividido en dos, ¿no es cierto? El hermano Daniel nos habló de la primera parte, de lo que fue la creación, de lo que era el hombre hecho a imagen de Dios, y de cómo ese hombre al pecar queda separado de la imagen de Dios.
y ahora Carlos nos dio una mirada sobre lo que es el trabajo de la redención, ¿no es cierto? Y bueno, encontré varias cositas para subrayar, ¿no es cierto? En primer lugar, 3 palabritas que son parte del proceso, ¿no es cierto? Bendición, santificación y redención. Dios nos bendice primeramente, sin merecerlo, nos bendice a través de su palabra, después nos santifica y a causa de estar santificados nos redime, ¿no es cierto? Nos rescata y podemos ser restaurados a imagen de Dios. ¿Cómo somos santificados y cómo somos restituidos a la gloria de Dios? A través de la palabra de verdad. Dios nos dejó su palabra y su palabra contiene no solamente instrucciones, sino que contiene el carácter de Dios mismo. La palabra es Cristo, la palabra es la vida de Cristo y el que ha visto a Cristo ha visto al Padre. El que, como decíamos, ¿no es cierto?, esa comparación del Padre y el Hijo con el esposo y la esposa. Si alguien viene a mi casa y necesita hablar algo y yo no estoy y habla con mi mujer, es lo mismo que si hablaran conmigo, porque tenemos un criterio igualado, trabajamos en conjunto, tenemos un mismo pensar, somos una misma carne. Y la palabra de Dios consiste en mostrarnos a Cristo, consiste también en mostrarnos al Padre, ¿no es cierto? Pero principalmente a Cristo. Y Cristo dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, a través de entender la palabra de Dios, a través de entender a Cristo, nosotros somos santificados y aparte de eso somos hechos nueva criatura, ¿sí? Nosotros no podemos ser aceptados nuevamente así como estamos, con un corazón de piedra, con una mente que va de continuo al mal. Necesitamos ser hechos nueva criatura, necesitamos nacer del Espíritu, que Cristo pueda morar en nosotros para poder ser restituidos en la gloria de Dios, ¿no es cierto? Cristo nos restaura la imagen de Dios, hace todo el trabajo, ¿sí? Mora en nosotros, vive por nosotros, vino a morir por nosotros, hoy nos cuida, nos acompaña, nos bendice y como dice Pablo, mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Él es el que vive y nos da los pensamientos correctos, las emociones correctas, nos ayuda a decidir de forma correcta. Y no solamente eso, o sea, no solamente que hace todo, sino que hace más. Nos da la promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva. Así como nosotros somos hechos nueva criatura, nacemos de nuevo, también el lugar donde se nos promete para poder vivir y pasar la eternidad es hecho a nuevo. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y todo lo que quedó atrás no hay más memoria, todo es hecho perfecto, como había sido en un principio. El hombre es restituido a la imagen de Dios, es redimido por la sangre de Cristo, y ahora es participante de la naturaleza divina, es parte de la familia del Padre y del Hijo. ¿Saben que ni siquiera los ángeles tienen el privilegio de ser parte de la familia del Padre y del Hijo? Como Jesús ahora por toda la eternidad va a llevar un cuerpo humano de carne y hueso, eso a nosotros nos hace parientes directos de Dios. Somos hijos de Dios, somos parte de la familia de la divinidad. Eso es un tema que tiene que hacernos explotar la cabeza de felicidad y porque es un misterio insondable, ¿no es cierto? Cómo nosotros que somos gusanos malolientes, por así decirlo, ocupando un pedacito así del universo donde está toda la maldad, el pecado, las peores lacras, eso somos nosotros, y sin embargo, gracias a Cristo, gracias al Padre, vamos a ser restituidos y puestos en un lugar aún mayor del que estaba Adán, aún mayor, porque Adán y Eva fueron creados a imagen de Dios,
pero no eran participantes de la naturaleza divina como lo vamos a hacer nosotros, como lo va a hacer la raza humana, ¿no es cierto? Gracias a que Cristo también ahora es divino, pero también humano. Y el último punto también que anoté, ¿no es cierto?, es el tema del sábado, como lo mencionaba el hermano en Isaías, ¿no es cierto?, que va a ser un monumento, un recordatorio por la eternidad, de sábado en sábado, pero también agrega las lunas nuevas. Todas aquellas personas que todavía no han entendido o que siguen rechazando el mensaje de las fiestas y de las lunas nuevas, tienen que entender de que si acá no están dispuestos a poder celebrar una luna nueva, a poder guardar un día de luna nueva, Dios no va a poder llevar al cielo a vivir la eternidad donde la gente no quiere ir. Dios no va a llevar al que no quiera ir. Y el que acá no puede disfrutar del sábado y el que no puede, no quiere guardar una luna nueva, no va a poder estar allá en el cielo, porque acá es donde nosotros empezamos a vivir lo que va a ser el cielo. Entonces es muy importante y invito a que se pueda seguir estudiando todo el tema de las fiestas y los novilunios, las lunas nuevas, como días santos apartados también por el Señor, para que podamos tener una comunión directa con Él, como lo vamos a hacer también por toda la eternidad. Así que bueno, muchas gracias nuevamente, Carlos. Y vamos ahora a pasar a lo que es la última sección de este repaso de la escuela sabática, donde nos está acompañando hoy el hermano Jonathan. Bendiciones, hermano, para vos, para tu familia. Gracias por estar, feliz sábado, y te dejamos el tiempo restante para que puedas traernos las palabras de la sierva de Dios, de Elena de White, con respecto a este tema que hemos estado estudiando. Saludos y bendiciones a todos. Continuamos con nuestra lección número 6, pero en esta ocasión nuestra parte de las perlas escogidas, en donde tomamos algunas citas de Elena White y las traemos para aportar a esta lección. Yo estoy utilizando el capítulo 9 del libro Historia de los Patriarcas y Profetas, titulado La Semana Literal. De ahí es que voy a estar utilizando las citas. Así que espero que sean de mucha bendición, así como lo fueron para mi vida igual. En este capítulo, que la misma lección cita alguna de estas citas, en el párrafo 90, 90.1, en la página 90, párrafo 1 dice: pero la suposición de que los acontecimientos de la primera semana requirieron miles y miles de años ataca directamente los fundamentos del cuarto mandamiento. Y mira cómo dice: representa al Creador como si estuviera ordenando a los hombres que observaran la semana de días literales en memoria de largos e indefinidos periodos. Y luego dice: esto es distinto del método que él usa en su relación con sus criaturas. Y me llamó la atención el hecho de que todo lo que la ciencia busca confirmar para contradecir la palabra de Dios es para que nosotros podamos tener indefinido las verdades bíblicas, para que aquellas verdades que son tan inmutables como lo es su ley, en este caso el cuarto mandamiento, y la bendición y la santificación que nosotros podemos recibir a través de esta presencia abundante que el Señor derrama sobre este precioso día, el enemigo busca la forma de utilizar a científicos, de utilizar a eruditos, de utilizar a personas que nos hagan pensar distinto con relación a estos principios, a fin de que nos perdamos esa bendición y esa santificación. Y prácticamente las citas que capturo principalmente van hacia esta dirección, y también para un segundo tema que le estaré compartiendo. Por ejemplo, en la página 92, párrafo 1, y realmente es una porción completa de como de 3 o 4 párrafos que la voy a ir explicando mientras la leo, dice: Dios ha permitido que raudales de luz sean derramados sobre el mundo, tanto en las ciencias como en las artes. Pero cuando los llamados hombres de ciencia tratan estos asuntos desde el punto de vista meramente humano, llegan a conclusiones erróneas. Y me detengo. Fíjate que lo que se está cuestionando, o podríamos decir señalando, es que utilicemos la ciencia, las artes
como la arte, ¿verdad? Las ciencias, desde un punto de vista meramente humano. No hay ningún problema con la ciencia siempre y cuando sea para confirmar lo que diga la palabra de Dios y no descartando lo que establece la palabra de Dios. Mira lo que dice. Puede ser inocente el especular, más allá de lo que Dios ha revelado, si nuestras teorías no contradicen los hechos de la Escritura, de la Sagrada Escritura. Pero los que dejan a un lado la palabra de Dios y pugnan por explicar de acuerdo con los principios científicos las obras creadas, flotan sin carta de navegación o sin brújula en un océano desconocido. El problema no está ni siquiera, dice, en la especulación, que hasta pudiera ser un poco inocente, ¿verdad? Haciendo referencia a aquellas cosas que no son necesariamente tan vitales. Pero cuando especulamos contradiciendo la palabra de Dios, se levanta una bandera roja. Es lo que establece aquí. Porque lo que estamos buscando es la forma de establecer la forma humana, la forma de interpretación meramente humana por encima de la sabiduría de Dios expresada en su palabra. Y sigue diciendo, aún las personas más inteligentes, si en sus investigaciones no son dirigidas por la palabra de Dios, se confunden en sus esfuerzos por delinear las relaciones de la ciencia y de la revelación. Debido a que el Creador y sus obras le resultan tan incomprensibles que se ven incapacitados para explicarlos mediante las leyes naturales, consideran la historia bíblica como algo indigno de confianza. Y mira lo que se cuestiona. Se cuestiona la confianza de la palabra. ¿Sabes? Se utiliza la ciencia, se utiliza los descubrimientos científicos contraponiendo lo que dice la palabra y hasta cierto punto utilizando la revelación científica en contra de la palabra para sembrar desconfianza de la palabra de Dios. Y esto es terrible, ¿verdad? ¿Cómo vamos a renunciar? ¿Cómo vamos a ignorar lo que dice la palabra de Dios? Por causa de que un hombre dijo, yo creo esto, o esta es una mejor forma de verlo, porque la ciencia así lo revela. Evidentemente la ciencia o el conocimiento de la naturaleza es algo que el Señor nos da para nuestro beneficio, pero es para que podamos comprender aún más profundo la revelación bíblica. Pero tenemos que tener el cuidado de no utilizar la revelación de la ciencia o la revelación natural en contra de lo que ya ha sido establecido en la palabra de Dios. Si tenemos que desconfiar de algo, si tenemos que escogernos en un momento que seamos puestos en escoger la Biblia o escoger la ciencia, debemos desconfiar más en lo que diga las cosas de interpretación meramente humanas que obviamente aquellas cosas que están ya reveladas en la palabra de Dios. Y sigue diciendo, los que dudan de la certeza de los relatos del Antiguo y del Nuevo Testamento serán inducidos a dar un paso más y a dudar de la existencia de Dios, y luego, habiendo perdido sus anclas, se verán entregados a su propia suerte para encallar finalmente en las rocas de la incredulidad. Y este es el propósito del enemigo. Él no va a traer de sopetón, podríamos decir, no sé si es una expresión que utilizan en tu país también, esta tendencia o esta declaración de que desconfiemos directamente de Dios. No va a comenzar así, va a ser sutil, pero poco a poco, a medida que nosotros vamos descartando revelación bíblica y reemplazando por aquellas interpretaciones meramente humanas, poco a poco Él va preparando el terreno para que tarde o temprano dudemos de la existencia de Dios y luego perdamos, ¿verdad?, ese ancla que nos tenía seguros. Y dice el próximo capítulo, o más bien párrafo, estas personas han perdido la sencillez de la fe. Debe existir una fe arraigada en la divina autoridad de la santa palabra de Dios. La Sagrada Escritura no se ha de juzgar de acuerdo con la idea científica de los hombres. La sabiduría humana es una guía en la cual no se puede confiar. Los escépticos que leen la Sagrada Escritura para poder sutilizar acerca de ella pueden, mediante una comprensión imperfecta de la ciencia o de la revelación, sostener que encuentran contradicciones entre una y otra, pero cuando se entienden correctamente se les nota en perfecta armonía. Y no es descartar la ciencia, no es descartar la revelación, es que debemos encontrar la armonía entre ambas. Pero si la ciencia contradice la revelación, yo no puedo aceptar la ciencia por encima de la revelación. Lo que debemos procurar es que la ciencia valide la revelación, que la ciencia pueda confirmar y esté en armonía con lo que ya declara la palabra de Dios, porque el Señor no cambia y el Señor no va a hacer que una revelación cambie lo que ya ha sido establecido en su palabra. Dice, Moisés escribió bajo la dirección del Espíritu de Dios y una teoría geológica correcta no presentará descubrimientos que no puedan conciliarse con los aceptos así inspirados.
Toda verdad, ya sea en la naturaleza o en la revelación, es consecuente consigo misma en todas sus manifestaciones. Y sigue diciendo, en la palabra de Dios hay muchas interrogaciones que los más versados eruditos no pueden contestar. Se nos llama la atención a estos asuntos para mostrarnos que, aun en las cosas comunes de la vida diaria, es mucho lo que las mentes finitas, con toda su jactanciosa sabiduría, no podrán jamás comprender en toda su plenitud, ¿verdad? Y el Señor quiere que nosotros sí, evidentemente, comprendamos aquellas cosas que son reveladas, pero también tenemos que entender que no todo lo hemos comprender en toda su plenitud. Nuestra mente, evidentemente, es finita, sin embargo, las cosas reveladas son para nosotros. Dios nos ha revelado cosas, no solamente por medio de la Escritura, sino también por medio de la naturaleza. Confirmemos toda revelación científica o todo descubrimiento científico. Aceptemos todos aquellos que vayan de acuerdo a la revelación de la palabra de Dios, porque Dios no se ha de contradecir a él mismo. Y hay otra parte que también me llamó mucho la atención, que la encontramos en la página 93, párrafo 4, según la aplicación del libro de Elena White. Dice: en cuanto se refiere a este mundo, la obra de la creación de Dios está terminada, pues fueron acabadas las obras desde el principio del mundo. Pero su energía sigue ejerciendo su influencia para sustentar los objetos de su creación. Una palpitación no sigue a la otra, un hálito al otro, porque el mecanismo que una vez se puso en marcha continúa accionando por su propia energía inherente, sino que todo hálito, toda palpitación del corazón es una evidencia del completo cuidado que tiene de todo lo creado aquel en quien vivimos, nos movemos y somos. Y me llama la atención, ¿verdad? Esta revelación hermosa. No nos pusieron 2 baterías para poder vivir toda la vida hasta que se agoten. Las cosas que nosotros vemos alrededor, como se mueve el mundo, como se mueve la naturaleza, como todo lo que sucede en este mundo, no es algo que simplemente se le dio vida y vive inherente a Dios. Dice la Escritura en Hechos 17:28, hablando de aquel en quien vivimos, en quien nos movemos y somos. Todo fue hecho por Cristo, para Cristo y en Cristo. Todas las cosas en Cristo subsisten. La vida que tú y yo poseemos hoy, la vida que yo estoy utilizando para hablarte hoy y la vida que tú estás utilizando para escucharme también, es por causa de Cristo. Y es en Cristo que nosotros recibimos esta vida. Y es por su misericordia y por su gracia que nosotros podemos participar de esto. Y sigo leyendo un poco para concluir. No es en virtud de alguna fuerza inherente que año tras año la tierra produce sus abundantes cosechas y que continúa su movimiento alrededor del sol. La mano de Dios dirige los planetas y los mantiene en su puesto en su ordenada marcha a través de los cielos. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres y ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Y yo le doy gloria a Dios, ¿no? Porque Él ha sido buenísimo con nosotros y Él ha permitido que tú y yo podamos seguir experimentando vida a fin de que, como dice la Escritura, ninguno perezca, sino que todos podamos proceder al arrepentimiento. Y nos da su vida y a veces no la utilizamos correctamente, a veces la mal utilizamos. Sin embargo, nos da la vida creyendo que algún día nosotros podremos darle la gloria y la honra por causa de esa misma vida. Y termino con el último párrafo del capítulo 9 del libro Patriarcas y Profetas. Dice: sin embargo, las obras de la creación dan testimonio de la grandeza y del poder de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los que reciben la palabra escrita como su consejera encontrarán en la ciencia un auxiliar para comprender a Dios. Lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Dios nos dio su palabra, Dios nos dio su revelación, pero también nos da la naturaleza. Y la naturaleza no está para contradecir la Escritura, sino por el contrario, para armonizarla, para abundarla, para ampliar sobre estos principios que ya han sido establecidos. Y hay una realidad. Dios definió un día, séptimo día de la semana, para un encuentro especial, para santificación y bendición. Y lo preparó antes de que el hombre cayera en pecado. Y ahora que el hombre cae en pecado y ha sido destituido de la gloria de Dios, el Señor busca la forma de restituirlo nuevamente a su imagen y semejanza. Y mi llamado ahora es a que consideremos este día para recibir su bendición.
para que podamos ser transformados a su imagen y semejanza nuevamente. Que así como Dios creó todo y el séptimo día estableció el día de reposo, que el reposo en nosotros valide que somos una obra completada. Así que nada, espero que haya sido de mucha bendición. Será hasta la próxima. Bendiciones. Muchas gracias, Jonathan. Gracias por traernos las palabras de la sierva de Dios. Y bueno, reafirmando, como siempre, todo lo que la palabra ya nos había dicho, amonestándonos o advirtiéndonos contra todo aquello que vaya en contra de la palabra de Dios, aunque sea la ciencia o aunque sea, agrego yo, la religión, ¿no es cierto? O la ciencia de la religión también se podría hacer. Todo lo que no esté de acuerdo a la palabra de Dios, o sea, no importa si lo ponen en el calendario escolar, si lo enseñan en la universidad, si lo dice el Papa o el presidente, todo lo que no está conforme a la palabra de Dios debemos desecharlo. El único camino es la palabra de Dios, que la palabra de Dios es Cristo, es el camino a la bendición, es el camino a la santificación y a la redención. Estudiemos, hermanos, sumerjámonos en la palabra de Dios, no seamos vagos espirituales, no tengamos desidia espiritual, no tengamos excusas, no pongamos excusas para no acercarnos a Dios a través de su palabra. Hagámonos compañía si hay alguien que tal vez le cuesta hacerlo solo. Un servidor tiene un canal con videos, lo mismo que el hermano Leandro, lo mismo que Arturo, lo mismo que Manuel, lo mismo que Daniel, Jonathan y Carlos, lo mismo que varios otros hermanos que también seguramente acá en el chat puedan estar escribiendo. Hagámonos compañía, congreguémonos, aunque sea a través de estos medios, si no tenemos gente cerca. Pero no dejemos de abrir la palabra de Dios, no dejemos de recibir a Cristo en nuestro corazón, ¿sí? No dejemos de disfrutar la bendición en los días especiales de Dios, como el sábado, como en las lunas nuevas, y acerquémonos al trono de la gracia para poder ser restituidos de ese lugar que perdimos cuando el hombre pecó. Tenemos todas las herramientas, tenemos a Cristo de nuestro lado, tenemos el amor del Padre, la intención de darnos absolutamente todo. No lo desaprovechemos porque tenemos una eternidad por delante. Vivir esta vida a nuestra manera no solo es egoísta, sino que tiene fecha de vencimiento. Tenemos una vida eterna con la promesa de una tierra nueva, de un cielo nuevo y también la promesa para este tiempo, para hoy, de que podemos ser hechos nuevas criaturas recibiendo a Cristo en nuestros corazones. Los invito a que podamos buscar al Señor en oración. Eterno Padre, gracias nuevamente por este momento que nos das, por este espacio donde podemos estar juntos, unánimes, abriendo tu palabra, Padre, para poder ser santificados a través de Cristo. La palabra es Cristo y queremos que viva en nosotros, queremos comer de Cristo, queremos comer de la palabra cada día, alimentarnos de Él, que pueda vivir por nosotros para que podamos ser redimidos. Ya Él murió la muerte que nos correspondía y ahora queda en nosotros tomar esa decisión de aceptarlo para poder confirmar esa redención, esa recompra. Ayúdanos, Padre, pon en nosotros el sentimiento correcto, el querer como el hacer por tu santa voluntad, para poder ser aceptados como parte de tu familia, como hijos tuyos. No permitas, Padre, que desaprovechemos esta invitación, esta promesa. Ayúdanos, Padre, a poder avanzar cada día, crecer cada día, para poder estar listos para vivir toda la eternidad junto a ti.
Muchas gracias nuevamente por todo y te pedimos todo esto sin merecer nada en el nombre de Jesús. Amén. Lamentablemente hemos llegado al final de este programa. Como cada viernes, ha sido un placer poder estar acompañándolos, esta vez desde la cámara, pero el resto de los viernes siempre desde el chat. Y recuerden que mañana por la mañana hay varios hermanos que tienen a través de sus distintos medios, páginas, grupos, lugares para reunirse, ya sea de forma presencial como también online a través de internet. Así que si por ahí están Emanuel, Arturo, Leandro, sé que Carlos también tiene alguna transmisión. Si pueden escribir en el chat cómo la gente los puede buscar mañana por la mañana, seguramente estarán agradecidos. Así que aprovechemos, disfrutemos del día santo del Señor, apartado para estar en comunión con Él, y pidamos que Cristo pueda vivir en cada uno de nosotros. Un saludo muy grande de mi parte y hasta el viernes que viene, donde continuaremos con el estudio de esta escuela sabática titulada Estudios Temáticos, lecciones sobre temas de especial importancia en vistas de la tendencia actual del mundo religioso. Un abrazo grande y bendiciones para cada uno de ustedes y para sus familias.